son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia va a ser historia actual, cosa que nos gustaría hacer con más frecuencia, pero bueno, a veces lamentablemente no podemos por razones de estrategia técnica. Pero en el día de hoy vamos a la Cuba actual, a lo que está pasando en Cuba. Y por supuesto, para hablar de este tema, que es un tema de una Cuba que colapsa, que como los barcos que se van hundiendo y pierden el espacio hasta para respirar. Lamentablemente, Cuba está así, Cuba está colapsando. Y para hablar de este tema tan actual, pues hemos traído, lo habíamos prometido, a José Daniel Ferrer nuevamente en Cuba y su historia. Bienvenido, José Daniel, verte otra vez. Gracias, Alberto. Es un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Yo lo sé. Hay todo un cúmulo de informaciones que se contraponen, que compiten, pero lo cierto es que Cuba colapsa. No cabe duda. El régimen colapsa, Cuba va a renacer. La Cuba comunista colapsa. Ayer hubo un papelazo. Uno más de Díaz-Canel en una comparecencia que no dijo nada. Pero la primera pregunta a José Daniel Ferrer, para conversarla con los amigos de Cuba y su historia. ¿Cómo ves el momento? ¿Cómo ves el proceso? ¿Cómo analizas tú que estás tan actual y tan dinámico? O sea, te corresponde por tu edad el dinamismo que estás ejerciendo y además del liderazgo. ¿Cómo ves esa Cuba que se hunde? El mejor momento que hayamos tenido en mucho tiempo. Por un lado, la situación que vive nuestro pueblo, sin duda, es muy terrible, es muy difícil. Es verdaderamente muy dolorosa, ¿no?, para la inmensa mayoría de los cubanos. Pero por primera vez nos estamos acercando al momento en que sin dudas el régimen va a colapsar, va a terminar y la nación va a comenzar a renacer, va a comenzar a resurgir de las cenizas en que el régimen la ha asumido durante años, durante décadas de política fallida, de represión intensa, de opresión y miseria impuesta precisamente por ese régimen de corte stalinista. Te lo comentaba yo antes de comenzar el programa. Yo te decía, lo único que estos señores, y voy a llamarlos señores para no decir una mala palabra, han sabido hacer en 65 años es reprimir, maltratar a la mujer cubana, maltratar a los menores y por supuesto reprimir y torturar a la disidencia cubana de todo tipo. Eso es lo que han demostrado que saben hacer. No saben hacer otra cosa. No, obvio que no saben hacer otra cosa. Y además Fidel Castro, que es el autor principal de esa tragedia, que es la tragedia de Cuba durante los últimos 67 años, fue un discípulo de los peores maestros. De las tesis de Maquiavelo en El Príncipe, de Adolf Hitler, de Stalin, de Mussolini, de Mao Zedong, de los peores maestros. Él precisamente aprendió y puso en práctica la maldad, la crueldad, el sadismo más intenso que uno pueda imaginarse. En El Príncipe, Maquiavelo decía que el príncipe debía hacerse querer, pero sobre todo hacerse temer. Y ellos durante años han hecho todo lo posible para que el pueblo le tema, para que el pueblo tema sufrir, enfrentar la represión de las fuerzas policiales, de la llamada seguridad del Estado, que no es más que la seguridad de la tiranía. Claro. Que la población tema ir a prisión, porque las prisiones ahora mismo en Cuba siempre han sido las peores del hemisferio occidental, pero ahora mismo son verdaderos antros de terror y maldad. Allí el sadismo que está ocurriendo es muy preocupante. El hambre extrema, la desnutrición, las golpizas, las torturas, las enfermedades como la tuberculosis que acechan a cada paso a los presos políticos y a la población penal en general. Ese entramado de situaciones extremas para aterrorizar al pueblo incluso le ha dado resultados durante muchos años, pero también se acerca el momento en que el pueblo no se va a seguir dejando intimidar y también va a salir masivamente a la calle a reclamar sus derechos. Eso parece que se acabó, José Daniel. Y yo quería añadir algo que me gusta siempre añadirlo, ¿no? En el programa anterior que tuvimos recientemente lo dijimos. Fidel Castro es el único gobernante cubano
el único gobernante cubano que antes de llegar al poder fue acusado de 2 asesinatos en la Universidad de La Habana. O sea que Fidel, el carácter de él, el marco de él es ser un asesino. Y durante 65 años preparó un régimen para hacer lo que tú sufriste, lo que sufrieron otros. ¿Usted también? La prisión sí, pero bueno, no me gusta hablar de mí. Definitivamente eso lo menos importante en estos momentos es eso. Me refiero a que hemos tenido a un asesino de primer magistrado de Cuba y eso luce que se acabó también. O sea, sí, por supuesto, él murió, pero quedaron los sucesores asesinos que me parece que están obligados a irse. Hay una situación reciente que estamos analizando. La famosa comparecencia de Díaz-Canel tenía un reloj atrás con otra hora. Y Arlín Rodríguez de Orihuela, la periodista esta que no hace mucho, de Martí. Dijo que Martí no conoció la corriente eléctrica. Sí. ¿No? Martí, que vivía en Nueva York cuando Thomas Alva Edison estaba estrenando su primera planta eléctrica. Sí, ¿no? Sí. Y que Martí escribió muchísimo sobre la energía eléctrica. Es que ella tenía un reloj. Lo escribió con luz. Exacto. Ella tenía un reloj que marcaba la hora de las 5 y algo del día anterior. Pero aquí está lo más importante de esa pifia, de ese grave error, uno entre los tantos que cometen. ¿Cuál sería la justificación para presentar como que era una transmisión en vivo cuando era algo del día anterior? ¿Y por qué salir a decir lo que siempre han dicho? Nada nuevo, más de lo mismo, el mismo bla, bla, bla. Sí. Por una sencilla razón. Querían decir, estamos aquí, no nos hemos escondido, no tenemos miedo, pero al grabar primero para transmitir después, es obvio que no quieren miedo, que se sepa dónde están en tiempo real. ¿Por qué? No sé, quizás esos navíos, esos buques de guerra estadounidenses que se están moviendo por el Caribe, ese destructor que está cerca de Haití con misiles capaces de volar más de 1.200 kilómetros, quizás eso le atemorice muchísimo. Incluso yo le he llamado, porque algunos me preguntan muchas personas, me dicen, Osanel, ¿viste cómo ha rebajado de peso Miguel Díaz-Canel, el dictador de turno? Y le digo, sí, porque él ha estado aplicando para adelgazar una receta que se llama 3 de enero, que para los dictadores es terrible. ¿Por qué? Porque un 3 de enero de 2026 capturan al narcoterrorista Nicolás Maduro. Pero un 3 de enero de 2020, Estados Unidos ultima en un aeropuerto en Bagdad al general iraní con un amplio historial de terrorismo, Qasem Soleimani. Y parece que el 3 de enero ya se convierte en una especie de síndrome que hace rebajar a los tiranos. Los hace adelgazar. Rebajan de peso. Pero hay una cosa, José Daniel, interesante en todo este panorama que estamos viendo y que estamos palpando, y que por supuesto nosotros no nos alegramos de la desgracia de nadie, pero sí nos alegramos de que un régimen que lo único que ha hecho es matar, torturar a inocentes, obviamente se vaya, se hunda. Entonces hay una situación interesante. La captura de Maduro. Entonces dice Díaz-Canel, no, pero nosotros no tenemos que ver nada con el narcotráfico. ¿Y los 23 anillos cuidando a Maduro de dónde eran? ¿Y qué hacían allí? ¿A quién cuidaban? A un capo de la droga, obvio. Eran todos oficiales de la seguridad y del ejército cubano. Exacto, eso en el presente, pero debemos recordar los antecedentes. Ya desde 1981, Carlos Leder, un narcoterrorista, que estuvo preso acá en los Estados Unidos, que fue extraditado por Colombia para acá, para los Estados Unidos. Lo contó todo. Ya desde el 81 él estaba en Cuba negociando con Tony LaGuardia, y Raúl Castro le asegura que estuvo presente, intercambió poco, pero estuvo allí. 81. En el 89 el régimen decide fusilar a Ochoa, a Tony LaGuardia y a otros 2 oficiales. Pero ¿qué estuvieron haciendo desde el 81 al 89? ¿No se enteraron Fidel Castro y Raúl Castro del narcotráfico que según ellos estaban protagonizando estos oficiales? Obvio que lo sabían. Cuando lo fusilaron fue para justificarse ellos. Lo tomaron como chivo expiatorio. Claro que lo fusilamos a ustedes y quedamos como que nosotros no sabíamos de eso. Pero obvio que detrás de eso siempre estuvo la alta dirección de la tiranía. El primer secretario del partido opresor, del Partido Comunista. Primero Fidel Castro, luego Raúl Castro y ahora también Díaz-Canel.
Porque ¿qué hacían esos cubanos en Venezuela? Protegiendo a un hombre que está acusado de narcotráfico. Claro. No estaban protegiendo a Olof Palme, el presidente o primer ministro de Suecia, aquel socialdemócrata que andaba sin guardaespaldas en la calle. No, estaban custodiando a un hombre no querido por su pueblo, un presidente ilegítimo porque perdió las elecciones en el 2024, en agosto del 2024, y se mantuvo por engaño, por fraude y sobre todo por la fuerza. Además, un gobernante. Yo recuerdo hace muchos años que yo estuve en una OEA de Costa Rica en el año 60. Y recuerdo, y esa es una imagen muy grata que tengo de don Pepe Figueres, que fue presidente de Costa Rica. En ese momento no lo era ya, era expresidente, caminando por las calles, sin escolta, en San José, Costa Rica. Me parece que lo estoy viendo, porque nos juntamos, nos saludamos, en fin, y conversamos. Ayer me dicen los Pichiboy, me dicen, en este caso Chucho del Chucho, que también forma parte, trabaja con los Pichiboy, me dice, ¿te has dado cuenta? Díaz-Canel necesita 200.000 guardaespaldas para salir a la calle. Y Mike Hammer, el embajador estadounidense, anda solo por toda Cuba y hay una conclusión para esto. Al embajador estadounidense el pueblo le quiere y le estima y a Canel absolutamente no le quieren, no le estiman. Ahora vamos a otro tema, José Daniel, porque está en el tapete. Hace unos días el viceministro, que por cierto yo siendo joven lo conocí muy joven, a Cosío, Fernández de Cosío, que era hijo de un dirigente de la FEO con el cual yo trabajé mucho, con Fernández Cosío padre, con Julio, que ese es el papá de él. Pues bueno, Fernández Cosío dijo hace unos días que no había negociación ninguna entre Cuba y Estados Unidos, que ellos no iban a negociar nada, que la revolución se seguiría adelante. Y resulta que, por otra parte, el gobierno de Estados Unidos dice y repite y vuelve a decir que está negociando con Cuba. O sea, ¿quién está diciendo verdad y quién está diciendo mentira? Ayer o antes de ayer, o hace unos días, publicó el ABC de España que Alejandro Castro Espín estaba en México negociando con altos oficiales de los Estados Unidos. ¿Qué tú sabes de eso? Sin duda están negociando. Además, hemos visto, están los hechos históricos, la verdad, la realidad. No hemos visto a Donald Trump mentir. Puede que se demore en cumplir lo que dice que va a hacer, pero termina haciéndolo. 6 meses en el Caribe, al norte de Venezuela, poniéndole presión al régimen y diciendo vamos a actuar, van a comenzar las operaciones por tierra. Ya algunos decían eso es cuento, eso es bla, bla, bla. Y otros decían, Estados Unidos no va a mover tantos buques, tantos efectivos y va a hacer tantos gastos de dinero por gusto. Vimos lo que pasó el 3 de enero. En fin, no miente Trump, miente Fernández de Cosío. Y exactamente lo envían a él a decir esto. ¿Por qué no lo dijo Raúl Castro? ¿Por qué no salió Raúl Castro a decir que no había ningún tipo de conversación? Porque las conversaciones la ordena Raúl Castro y Fernández de Cosío ni se entera de ello. Él cumple con la misión que le dieron, desmiente, di que no hay ningún tipo de conversación. Además, la lleva a cabo su hijo. Exacto, pero ellos siempre mienten. Ahora mismo Fernández de Cosío, una periodista de la CNN, le preguntó, ¿ustedes negaban que habían efectivos militares en Venezuela? Y el 3 de enero mueren 32. Y hay otros tantos, o hay más. Sí, hay más. Y el hombre cambió de color, no sabía qué iba a decir. Pasó por un momento muy difícil. Pero si vamos a la historia del régimen, el régimen lo que nunca ha hecho es decir la verdad. Claro. Fidel Castro comenzó diciendo que él no era comunista. Y lo repetía una y otra vez, que él no era comunista, que eso era una difamación, una calumnia decir que él era comunista. Y un buen día dijo que él era comunista, que él era marxista-leninista, desde la universidad. Sí, que lo había sido siempre. Que lo había sido siempre, que moriría siendo marxista-leninista. Entonces, ¿quién mentía? Era Fidel Castro. ¿Quién siguió mintiendo? Fidel Castro durante toda su vida. Raúl Castro luego asumió el papel de mentiroso. Siempre lo fue también. Todavía el pueblo cuando está esperando el vaso de leche que Raúl le prometió en Camagüey en 2007. Nunca apareció el vaso de leche, entre otras tantas promesas y mentiras. Aquella promesa de Fidel Castro de que íbamos a tener en Cuba mayor bienestar que Estados Unidos. Al principio de que llegó al poder. Y ahora le vamos a creer a este mandadero, a Fernández de Cosío. Obvio que está mintiendo. Claro. Obvio que miente él. Que ha mentido siempre. Han mentido siempre. Sí. Ahora, hay una cosa, José Daniel, interesante porque la situación de Cuba es muy grave. Tú la conoces mejor que nadie. La sufriste inclusive en celdas de incomunicación, o sea, celdas aisladas.
esta situación de Cuba que colapsa, la Cuba comunista colapsa, ¿cómo tú vislumbras el renacer, el empezar, una vez que el colapso sea total? Y no creo que demore mucho el colapso total. Hay mucho que hacer, hay que trabajar fuerte, hay que poner muchísimo amor, hay que poner corazón, esfuerzo, sacrificio, pero va a ser posible el renacer de Cuba. Vamos a reconstruir a Cuba y vamos a tener esa Cuba soñada por Martí con todos y para el bien de todos, porque por desgracia durante ya más de 7 décadas hemos tenido una Cuba, o por ya casi 7 décadas, una Cuba con todos sacrificándose para el beneficio de un pequeño grupo. Eso va a terminar pronto. Y en esa nueva Cuba, donde van a tener oportunidades, derechos, libertades, todos los hijos de nuestra amada y sufrida patria, ahí vamos a ver cómo fraternamente trabajamos por sacarla adelante. Y no va a ser fácil, ni va a ser en un día ni en un año, pero vamos a ver a Cuba nuevamente como una de las naciones más prósperas y felices del continente americano. Vamos a tener nuevamente una nación sólida, con libertades, con derechos, donde los cubanos con dignidad y decoro se esfuerzan, trabajan, progresan, salen adelante y convertimos a nuestra patria en una nación atractiva, una nación de donde todo el mundo ha querido irse durante las últimas décadas, a una nación a donde todo el mundo va a querer ir a vivir. Va a querer regresar. Sí, va a querer regresar, y otros ciudadanos de naciones vecinas y no tan vecinas, también distantes, van a ver en Cuba algo así como la Cuba que veían muchos migrantes en la década del 30, del 20, que salían de España, salían del Medio Oriente, salían de Italia, salían de muchas partes del planeta buscando mejores condiciones de vida en Cuba. No, además, tú lo acabas de decir, si el patrón del futuro de Cuba es con todos y para el bien de todos, está todo resuelto. Exacto. Y los gobernantes próximos de Cuba tienen que ponerse esa premisa no solamente en la frente, en el corazón, porque la próxima Cuba tiene que ser para todos. Y en la próxima Cuba no se puede abusar de nadie, ni golpear a nadie, ni torturar a nadie, aplicar la justicia como es. La justicia es muy balanceada, es muy justa. Por lo tanto, si eso se produce así, vamos a tener la Cuba que tú estás pensando, o sea, una Cuba próspera, una Cuba en libertad, y esa es la clave, ¿no? Lo interesante, y por lo que aseguro que la vamos a tener, es porque el deseo de los cubanos de tenerla se demuestra cada día con más fuerza. Y, por suerte, tenemos en los momentos actuales una administración acá en los Estados Unidos muy solidaria y firme, y tenemos a un Marco Rubio, y tenemos a un Mario Díaz Balar, tenemos a una María Elvira Salazar, a Carlos Jiménez y a otros muchos amigos acá que no están dispuestos a mirar para el otro lado, están muy al tanto de todo lo que sucede en Cuba en materia de represión y están demostrando verdadero compromiso y solidaridad con el pueblo y con los reprimidos. Esa conjunción de factores, pueblo cubano, Estados Unidos, gobierno estadounidense, exiliados cubanos, hacen que podamos afirmar que la libertad está cerca y la reconstrucción también material de nuestra patria está también muy próxima. Sí, hay algunos analíticos y pensadores cubanos que piensan que el problema más grave de Cuba es un problema de educación moral. Yo coincido con ese punto de vista, o sea, Cuba ha sido maltratada en el pensamiento también, o sea, en la educación. O sea, a Cuba se le han dado valores que son negativos y se le han dado como valores positivos. O sea que el proceso de educación cubana, de la moral que requiere una nación para ser feliz y para respetar a todos, hay que rehacerla. Sí, eso es obvio. Hay algo que lo definió de una manera muy precisa Dagoberto Valdés, el daño antropológico. Es una realidad. Pero ese daño ético, ese daño en lo moral, no afecta el proceso de reconstrucción de Cuba, y le voy a explicar por qué. Es decir, el proceso de reconstrucción material, claro. Y en la medida en que se progrese materialmente, pues debemos dedicar recursos a la reconstrucción espiritual, moral. Ética del pueblo cubano. ¿Por qué digo que no afecta el factor ético, el daño antropológico, la reconstrucción material? Por lo siguiente, hay capital humano
y capital económico financiero en el exilio, principalmente en los Estados Unidos, principalmente en Miami. Mucho de ese capital va a ir a invertir en la isla y el cubano va a comprender que eso de no hacer nada porque el régimen hacía como que pagaba y por lo tanto el cubano se acostumbró a hacer como que trabajaba y al final ni trabajaba el cubano ni pagaba el régimen. Claro. Eso se va a acabar porque cuando se sepa que hay una economía de mercado en movimiento, que hay competitividad, que si no trabaja te expulsan del empleo, porque eso es una realidad. Nadie va a tener en su empresa, en su negocio, a un individuo que va a no trabajar, a holgazanear y a robar. Cuando eso se imponga, el cubano va a aprender de que tiene que trabajar y además lo hemos demostrado. Muchísimos cubanos que vienen de Cuba, donde generalmente hacían como que trabajaban, porque el régimen hacía como que le pagaba, aquí han sido muy laboriosos y han triunfado. Muy productivos y han triunfado de mil maneras. Bueno. Por lo tanto, eso no va a ser problema. Ahora, obvio, necesitamos una nación saneada en todos los aspectos, en lo económico, pero también en lo moral, en lo ético. Por lo tanto, hay que trabajar muchísimo en ese campo también. Sí, yo creo que sí. Tú acabas de decir algo que es interesantísimo también, y es el capital. En Cuba, en la Florida tenemos una industria azucarera que la manejan los cubanos, no la manejan gente de otro planeta. Y esa industria azucarera, te digo, aquí hemos entrevistado a varios de ese grupo de colonos y de azucareros y de inversionistas, de dueños de esa empresa, y están todos desesperados por moverse hacia Cuba a rehacer la famosa industria azucarera cubana, que fue la principal industria azucarera del mundo por mucho tiempo. Y el régimen la destruyó. Y Fidel Castro acabó con ella. La eliminó. Bueno, acabaron con todo. Acabaron con todo. O sea, que una vez que se rehaga la industria azucarera cubana, Cuba empezará, porque además hay una cosa que la gente a veces se pierde. Todavía el azúcar tiene un valor en el mercado mundial de suma importancia para cualquier país. Más los derivados de la caña de azúcar. Claro. Hasta desde productos para la alimentación de animales como el etanol, combustible. Hay muchísimas cosas que se pueden sacar del azúcar, de la caña de azúcar. Pero también un amigo acá, Eliezer Ávila, me decía recién yo llegado, ¿viste el arca de Noé de cubanos que hay en el exilio? No sé. Es decir, esa arca de Noé de regreso pasó el diluvio, bajaron las aguas y esa arca repoblando y reconstruyendo a Cuba va a ser muy beneficioso. Va a ser muy productivo. Yo he visto esos cañaverales, esos centrales azucareros, y Cuba tiene tierras fértiles para ser nuevamente una nación muy productora de azúcar y de derivados de la caña de azúcar, pero hay tantas cosas que hacer en Cuba. Sí. Ahora mismo se están yendo, una cadena hotelera recientemente anunció que se iba, y otras van a terminar yéndose hasta tanto Cuba no se democratice, pero ya en una Cuba democrática el turismo puede ser una fuente de recursos muy amplio, y Cuba recibiría muchísimo más turistas que lo que ha recibido en los mejores momentos del régimen, es decir, en cuanto al turismo, porque el momento bueno del régimen solo lo ha tenido, como decía usted anteriormente, en materia de represión. Claro. Han sabido reprimir, encarcelar y paralizar. Pero Cuba siempre ha sido una isla muy turística, muy atractiva para el turismo. Una vez que caiga, que se hunda el comunismo definitivamente, el turismo va a renacer, como dices tú. Y va a renacer la producción de alimentos. Tenemos tierra suficiente para no tener que importar muchísimos alimentos que actualmente se están importando, para no tener que importar muchos piensos para la cría de animales. La carne se puede producir en Cuba, de carne de res. Cuba tuvo una masa ganadera superior a la población que teníamos en aquel momento. Sí. Cuba y hasta los más pobres comían carne de res 2 y 3 veces a la semana. Ahora eso es algo tan difícil que yo me atrevería a afirmar que es casi al estilo de la India para los hindúes, sagrado la carne de res. Cuando triunfa la revolución, Cuba estaba muy cerca de producir el arroz para el consumo nacional. Estaba un poquito por debajo, y Cuba consumía más arroz que China, que los chinos. Hace poco un funcionario del régimen dijo algo escandaloso, que los cubanos no debían. ¿Por qué? Que nos habíamos habituado a dietas extranjeras y que no debíamos por qué estar comiendo arroz o papa, porque el arroz era asiático y la patata era de los Andes, que aquí se podía
en Cuba. Se podía producir boniato, ñame. Al final le sacaron cuenta que el ñame es de África, que el boniato es de no sé dónde y que si vamos a una dieta muy a lo cubano, pues entonces sería jutía lo único que deberíamos comer y algunos peces de los pocos que quedan en las aguas de la isla, porque hasta eso... Esa es otra industria que hay que desarrollar en Cuba, la pesca. Hay que desarrollar. Cuba tiene una pesca buena, igual que las Bahamas, toda esta zona caribeña es muy pesquera. Pero nos quedan 3 minutos de programa, José Daniel. Yo quería aprovechar que te tenemos en Cuba Su Historia, porque tú en estos momentos eres un ejemplo para la Cuba futura. Gracias. O sea, por todo el sacrificio que tú le has dado a Cuba, voluntariamente, nadie te lo pidió. La libertad te llevó a ese sacrificio. Y entonces, ¿por dónde empezar? O sea, se hundió el régimen, ¿por dónde empezaría José Daniel Ferrer? Bueno, hay que empezar tantas cosas juntas. Sí, yo sé. Porque la pregunta no es fácil. Sí, la pregunta es difícil y compleja, pero hay tantas cosas que empezar desde el primer momento. Primero hay que desmontar todas las instituciones represivas, eliminar todas las leyes que hacen improductiva a la nación y precisamente legislar, poner en movimiento leyes que permitan de inmediato inversión extranjera y que el cubano empiece a desarrollar todo su potencial creativo, todo su talento en función de hacer producir a la nación y sacar a la isla de la profunda miseria en que el castrocomunismo la ha hundido. Ahí también, antes que eso, hay que liberar a todos los presos políticos y poner fin a la represión. No puede haber represión más en Cuba, legalizar todas las organizaciones políticas que merezcan que se les legalice, que cumplan con las condiciones que se requieren para este tipo de procesos, como se estila en otras naciones del mundo libre, y hay que empezar a levantar la isla de un extremo al otro, porque todo está destruido, el transporte, las infraestructuras, la energía eléctrica. Es que hay tanto que hacer de inmediato que si ahora dormimos poco en el proceso de lucha para liberar la nación, en el proceso de reconstrucción, vamos a tener mucho menos tiempo de descanso. Claro. Pero yo creo que se van a sumar mucho que van a ayudar en esa reconstrucción. Nos queda 1 minuto de programa, José Daniel, y ahí te lo dejo porque, en definitiva, te hemos invitado para oírte hablar. Gracias, Alberto. Sí, en los segundos que nos quedan, recordarle a los de dentro que ahora mismo el régimen anda desesperado, reprimiendo con más fuerza y llamando a fila a jóvenes para fortalecer las filas de la policía y de la fuerza represiva. No deben hacerlo los jóvenes cubanos por desesperados que estén, porque no tengan cómo alimentarse o pagar el costo de la vida en Cuba, que es bastante alto. No es buena opción. No es buena opción porque al momento los aires que se respiran son de libertad y hay que estar de parte de la libertad, de parte del pueblo, de parte de la justicia y la verdad y no de parte de la tiranía. No a la tiranía, no a la represión y sí a la libertad y a los derechos humanos. Amigos de Cuba Su Historia, han escuchado a José Daniel Ferrer, todo lo que vamos a hacer, todo lo que se va a hacer y cómo en Cuba va a renacer la libertad, el progreso y el respeto al ser humano. Gracias, José Daniel, por tu presencia en Cuba Su Historia y te volveremos a llamar porque quedan cosas por contar. Gracias, Alberto. Gracias a usted y al equipo. Meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.